Saludos a todos nuestros oyentes de Uno que Otro Líder. El día de hoy estamos reunidos con Carlos Alberto Rodríguez, un miembro de Creer Group, y vamos a tener una charla acerca del liderazgo. Nuestros nombres son Alejandro Parga, mi compañero, y yo, Laura Parada. Nos vamos a estar acompañando durante esta transmisión. Entonces, para iniciar, vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces, nuestra primera pregunta será: ¿qué es un líder para ti? Un saludo muy especial para toda la audiencia de este programa, para aquellos líderes que se han ido juntando a través del tiempo. Me alegra mucho saludarlos, estar nuevamente con ustedes y bueno, aprovecho esta oportunidad para contarles un poco desde mi experiencia qué es un líder. He tenido la oportunidad de trabajar con comunidades juveniles, con educación, he estado trabajando también con entidades que apoyan todo el tema de la gestión y el desarrollo del liderazgo, y considero que un líder es una persona que es capaz de gestionar, sea en el entorno educativo, en el entorno social, político, o en cualquier escenario que la vida contemple, ¿no? Finalmente un líder permite que uno pueda desarrollar equipos y personas. Háblanos acerca de qué te refieres que un líder permite crear personas. Bueno, el liderazgo es una habilidad y es una competencia. En primera medida, pues se piensa o se definiría como, bueno, ¿qué hace que un líder realmente sea un líder? Y aquí vendría una definición bien interesante, y es que no seas una persona sola como un líder. Es decir, no puede estar en un entorno como el colegio y puede tener unas habilidades interesantes de poder acercar, de reunir, de hacer grupos, de tener ideas, de crearlas, pero es una persona que es excesivamente que el liderazgo está junto y de repente siempre va a estar muy cercano a otra competencia, que es el trabajo en equipo. Entonces el líder generalmente es una persona visible, pero también es una persona que tiene una amplitud de conocimientos y de habilidades para poder rodearse de personas y permitir que ellas también crezcan. Bueno, y dentro del liderazgo, ¿qué actitudes consideras que debe tener un líder? Bueno, me parece que esa pregunta es muy interesante. Yo creo que dentro de las actitudes y habilidades que debe tener un líder, debe ser una persona que en primera medida debe ser un visionario, un soñador. Un líder es una persona que es capaz de observar situaciones que nos incomodan, o en el tráfico, o en la entidad en la que estamos, o con las personas que estamos. Entonces, esa habilidad de referir y de observar problemas es muy interesante. Lo que hace diferente al líder es que también busca proponer soluciones o genera estrategias para que entre uno o varias personas logren soluciones a esos problemas. Y ahí es donde podemos entender entonces que el líder tiene, digamos, como varias cualidades. Les decía, la primera es una persona que es visionaria. Si uno revisa la historia de los líderes, desde la historia de la humanidad hasta hoy, han sido personas que han sido capaces de leer la humanidad de una manera diferente y se han atrevido a proponer soluciones que de repente no existían para su momento. Entonces, ser visionario. Lo segundo es una persona que es capaz de comunicar las ideas, ¿sí? Entonces, está bien, digamos, pensarlas, soñarlas, verlas, pero es importante también como que ese liderazgo emerge. Y los siguientes, creería que es una persona que escucha bastante. Generalmente cuando reunimos equipos y cuando se ejerce el liderazgo, pues es necesario entender que nos rodeamos de personas que son diferentes, de personas que tienen otras formas de ver la realidad, y eso hace que tengamos que ser bastante buenos escuchando.
ahí también hay una oportunidad grande de reunir y de acercar personas para que crean en un proyecto o en una idea que se tiene. Las demás, pues creería que son todas las relacionales, todas las que nos permitan entender y consolidar y acercar personas alrededor de una idea. Bueno, Bueno, de estas actitudes que consideras respecto al liderazgo, ¿tú crees que existen diferentes tipos de líderes de acuerdo a la situación en la que se enfrentan? Experiencia personal, diferentes tipos de líderes. Los que más, digamos, como que me mueven son aquellos que se denominan el liderazgo inspirador. Y el liderazgo inspirador es aquel que una vez desarrolla una gran idea o un proyecto o transforma a partir, por ejemplo, de la educación o de la tecnología, entonces otras personas empiezan a decir, oiga, yo también puedo hacer algo así, yo también puedo pensar que es posible salir de la Tierra e ir a conquistar el espacio, o es posible pensarse en que estemos comunicándonos de esta manera, o es decir, digamos que empezamos a notar que la persona que desarrolló un modelo de liderazgo en su momento, ahora me sirve a mí como referente para poder hacer cosas, y eso a mí me parece que es bastante interesante. Otro tipo de liderazgo, digamos que también me parece y que es, digamos, a que hacemos referencia al liderazgo situacional, y es aquel que es capaz de tomar decisiones frente a una situación determinada y particular. Por ejemplo, ocurre algo en el salón de clases y lo normal es que todo el salón se comporte de una manera, aunque de repente esa forma de comportarnos no sea la mejor, pero si yo como líder puedo ser creativo, innovador o incluso un poco arriesgado y tomo una decisión diferente, pues entonces estaría llevando también a ese proceso de liderazgo situacional. El liderazgo compartido también, por ejemplo, entonces es también entender que no solamente es un solo líder debe existir para que las cosas se den, sino que hoy puedo ejercer el liderazgo yo, pero mañana lo puede, digamos, desarrollar. Liderazgo en una sola persona es muy arriesgado porque en ausencia de ella, pues la idea se quedaría atrasada o muere, pero el liderazgo compartido es la posibilidad de decirle a las personas que puedes desarrollar la competencia, que puede que tome un tiempo, que estamos para enseñarle, pero que ya en el punto determinado pueden andar, digamos, en compañía o sin ese líder, y ya el equipo puede avanzar y la idea, digamos, que ya no se quedaría, sino que continúa a través del tiempo. De hecho, nosotros podríamos decir que esa visión o percepción de líder compartido es realmente generosa, ¿no? Porque uno generalmente tiene inculcado en la mentalidad que un líder es un alfa único, pero ver un líder compartido es algo, como digo, una actitud muy generosa. Claro, o sea, esa palabra con la que estás definiendo el líder me parece... es acciones colaborativas, y hablamos de que es importante relacionarnos con diferentes ámbitos, personas, entidades para lograr que las cosas se den. Entonces debe ser generoso en la medida en que nosotros tengamos también la actitud y la disposición de compartir. Esa es una de las cosas que yo le recomendaría a todas las personas que están entrando en todo este aire de liderazgo, y es que a veces cuando uno empieza a tener reconocimiento de la sociedad, de las personas, de las comunidades, de las familias, y empiezan a notar que hay una habilidad ahí en uno como líder, de repente uno puede también tomar actitudes egoístas, o de repente puede uno volverse un poco más egoísta, o tomar partido, Entonces esa visión me parece que es la más acertada, y es buscar que si bien tengo una capacidad que sobresale, tengo también la gran responsabilidad de desarrollarla en otras personas. De hecho, esa visión, esa situación que nos comentas de que el liderazgo se puede volver egoísta es algo que pasa muy frecuentemente en la política, ¿no? De que
se acumula el poder en una sola persona. Pero bueno, antes de comentar ese tema, tú antes habías hablado de la capacidad de escuchar de un líder, que era necesaria en un líder. Esa capacidad de escuchar también podría definirse como tolerancia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo lo que creo es que es tolerante y es asertiva, porque de alguna manera el mundo de hoy, el mundo que es diverso, que es de concepto tan amplia, por un lado nos parece supremamente genial, porque ya estamos en la posibilidad de expresar, eso que llamamos el libre pensar, ¿no? Pero, y eso nos invita pero también hay que tener criterio, y es, si tenemos 5 posiciones y nadie se pone de acuerdo, debo tener también la capacidad de poder orientar, y eso es llevar a un equipo al logro, ¿no? Y es saber escuchar, y ahí vendría otro concepto que sería discernir, y es tomamos las opiniones, centralizamos todo ese concepto, nos damos el tiempo para mirar esos puntos de vista, pero también buscamos encontrar, porque es escuchar, es sí tener tolerancia, pero también es definir hacia dónde vamos. A veces nos empantanamos en esa parte porque nos juntamos para resolver un problema, puede ser de clase, una tarea, un proyecto, algo, y como que cada uno tiene una postura diferente y a la final no concluimos y como que no se dan las cosas y terminamos un poco dejando eso ahí, ¿no? Hay que hacerlo, pero también el líder tiene esa gran capacidad y es poder orientar hacia logros. De lo contrario, pues vamos a tener también una situación en la cual no vemos que las cosas se dan. Bueno, como líderes también, al ser seres humanos y pensar diferente, podemos caer en errores. ¿Qué consejos nos darías para evitar estas actitudes que no ayudan al liderazgo? Yo creo que el mayor desafío que tenemos las personas que hemos trabajado el liderazgo es el fracaso. El fracaso nos toca en la vida, pero cuando el liderazgo golpe no es solamente saber que las cosas no se dieron, sino además estamos expuestos, porque el líder está expuesto, estamos siendo observados, estamos siendo leídos, las personas nos miran en el colegio, nos miran nuestros papás, nos miran, los compañeros nos miran y como que fracasamos. Entonces hay que tener como que nuevamente la capacidad de sobreponernos y de seguir leyendo aunque el panorama es oscuro. Eso lo hace diferente. Entonces digamos como que una de las recomendaciones es esa, es saber enfrentar el fracaso, saberlo gestionar y digamos como que observar hacia adelante. Otra de las cosas que creo que es importante, yo recomendaría bastante, es como que siempre evaluar las cosas, tomarse el tiempo para revisar qué funciona, qué no funciona, hacer cambios. Eso me parece que es muy importante y ayuda para que el liderazgo tenga una visión a largo plazo. La otra creo que es una recomendación es definitivamente tenemos que ser soñadores y arriesgados. Una persona que sueña pequeño, pues definitivamente nos quedamos como ahí, como en el punto donde estamos. Pero las cosas se dan cuando somos capaces de pensar en grande, cuando podemos decir, bueno, y esto lo puedo llevar al aula, pero también lo puedo llevar a todo el colegio, pero ¿qué tal si conecto con otro colegio? ¿Pero será que hay chicos en otro colegio que están haciendo lo mismo? ¿Y será que si nos relacionamos ellos están haciendo proyectos compartidos o diferentes? Y creo que cuando intercambiamos ahí encontramos cosas bien interesantes. Otra recomendación, yo sí creo que es ser responsables. Y ser responsables es decir, el hecho de ser líderes es que otras personas depositan la confianza en mí. Entonces, eso hace que yo todos los días deba ser una persona. No sé si ustedes han notado que las mayores decepciones de los líderes es porque no han sabido manejar situaciones de ética, por ejemplo, o de responsabilidad, o de manejo de recursos, o de manejo con la responsabilidad frente a otros, y entonces terminamos haciendo una cantidad de cosas que son totalmente desastrosas. Ahí yo creo que es importante y nosotros manejemos muy bien que es el concepto de la responsabilidad de la ética.
De hecho, ver la importancia de la ética también es muy impactante porque previamente habías comentado que un líder debe determinar qué es bueno y qué no, pero esa determinación es un trabajo ético muy fuerte. Por supuesto, eso es fundamental. Eh, yo creo que en la construcción del liderazgo vamos recogiendo aciertos y fracasos, y ya vamos recogiendo. Bueno, en medio de estos consejos y esas recomendaciones tan importantes que nos has estado dando, yo sé que de repente resulta una pregunta algo obvia, pero siempre es necesario hacerla. ¿Te consideras un líder? Bueno, yo no sé, yo creo que estoy en construcción. A mí el liderazgo en sí mismo me ha apasionado, de hecho desde que estaba en el colegio. Yo siempre he pensado, bueno, un poco de dónde nace este ser curioso de apostarle a proyectos, de apostarle a innovar, de crear una marca, de crear productos o servicios que favorezcan el proceso educativo o que permitan las relaciones humanas desde una convivencia mucho más asertiva. Entonces, siempre me he pensado como, ¿de dónde nace eso? Y la respuesta siempre ha sido ha habido una inquietud o una curiosidad que me ha llevado como a decir, bueno, ¿y qué más podemos hacer? ¿Y cómo nos reunimos? Y eso de liderazgo. Por supuesto, faltará muchísimo, creo que para poder ser un gran referente en temas, y creo que todavía falta mucho camino, pero vamos en ese tránsito, y yo creo que eso es lo importante. Wow, y de hecho, ¿tú también considerarías que un líder no lo es en un momento específico, sino que se construye con el paso del tiempo, como tú has dicho recién? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, basta con revisar proyectos o líderes así como muy cercanos. Digamos, el otro día escuchaba a Rigoberto Urán, el ciclista colombiano, por su desempeño deportivo, sino también por sus habilidades y sus características humanas que hacen que sea muy cercano a la comunidad. Pero cuando uno empieza a revisar su vida, es una vida que ha sido un momento duro, un momento de empezar a entrenar, de apostarle a la bicicleta, un momento de logro, pero luego uno empieza a revisar y hay personas que creen en él, tiene unos papás que lo patrocinan desde Italia, tiene gente que se ha sumado. Entonces yo creo que eso sí es fundamental y es importante. Ahora, también piénsense ustedes lo que están haciendo en función de su colegio. Cuando uno decide ser líder es porque definitivamente está pensando que las vidas nuestras, mi vida en particular, puede ser mejor o diferente, con sus altibajos, con sus derrotas, con los fracasos, pero puede ser mejor. Y en ese sentido nos debe llevar a que lo ejerzamos casi que en una práctica constante. O sea, yo no puedo ser un líder en mi trabajo, por poner un ejemplo, pero en mi casa no, o en o los demás, comportarme de una manera totalmente contraria. Ahí yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos, y es de verdad pensarnos que el liderazgo debe ser aplicado casi que a todos los aspectos de nuestras vidas. Bueno, pues tú mencionabas a Rigoberto Urán, que me parece muy importante, un personaje muy conocido, y me parece que de pronto esas consecuencias de una vida dura y demás son propias lastimosamente del contexto de nuestro país. Entonces, para ti, ¿cuál es la importancia de un líder en la actualidad? Yo me pienso un poco el papel del liderazgo en el país que vivimos, digamos, en las condiciones nuestras. Me pienso en el deportista, me pienso en la persona que le gusta la ciencia, me pienso en una carrera médica, por ejemplo. Lo complicado que es cuando la situación económica, por ejemplo, o familiar o sociocultural es supremamente complicada, cuando hay limitaciones. Ahí digamos que ahí hay dos factores importantes, y es uno, que desde la carencia también emergen situaciones de liderazgo bellísimas.
y esas son supremamente admirables. O sea, cuando revisamos personas que pese a la adversidad, pese un poco a situaciones de violencia o de carencias o de que en la casa no había ni para comer, pues uno empieza a mirar este tipo de cosas, cómo determinan el carácter, cómo determinan el posicionamiento, cómo determinan esa constancia que dice, no voy a repetir ciclos de vida, no voy a repetir ese ciclo de violencia que había en mi barrio, o en mi comunidad, o en mi casa, o en mi colegio, sino que quiero transformar. Entonces vemos ese liderazgo también de una manera muy interesante. También vemos que cada vez hay oportunidades, o sea, pese a esas condiciones a veces adversas, yo siento que hoy es mucho más fácil emprender que hace muchos años. Es decir, si lo miramos un poco desde los 90 hacia adelante, con toda esta explosión tecnológica, es mucho más fácil poder empezar a conectar con personas que pueden ayudar. Es decir, ya puedo hablar con colombianos que creen un poco en lo mismo que estoy pensando, pero también puedo conectarme con el mundo, y eso creo que también ha abrido un poco la panorámica. Mi invitación, ¿cuál sería? Y es, yo le diría a los chicos que no necesariamente se piensen en que tengo que ser un líder, sino que se piensen que si no están conformes con su realidad, o que si no están conformes un poco con las condiciones de vida, o que si son curiosos en alguna dimensión humana o el deporte, es decir, hay un gusto, hay una pasión de base, que realmente se enfoquen. Es decir, podemos tener un liderazgo como lo estamos haciendo en este momento, compartido, o sencillamente me di cuenta que soy supremamente hábil para dibujar o para crear, qué sé yo, algún tipo de tecnología, o bueno, en algún aspecto le me doy cuenta y empiezo a trabajarle, empiezo a ser curioso, empiezo a ser un poquito más disciplinado y me empiezo a enfocar, y entonces empiezo también a renunciar a algunas cosas. Por ejemplo, ya no le dedico tanto tiempo a mis redes sociales, sino que le dedico un poco de tiempo a mirar y a revisar sobre eso que me está apasionando, y empiezo un poco a revisar y a juntar conocimiento y almacenar conocimiento, y luego me doy cuenta que de verdad hay un talento. Esa es otra forma de ver el liderazgo. Entonces yo creo que en este momento de la historia es mucho más interesante cómo se desarrolla el liderazgo a temprana edad y cómo se puede proyectar en el mundo actual. De hecho, Charlie, es de situación sociocultural que estamos viviendo, es algo que yo podría decir que es muy común, porque cada vez las situaciones de este país y de este planeta son más complejas. Pero respecto a ese comentario que pone una crítica social, ¿tú podrías considerar que la mejora de esta sociedad, o la mejora de las condiciones sociales de las que estamos sometidos, dependen realmente de los líderes? O sea, ¿en los líderes está esta mejora para la sociedad? Sin duda alguna. Yo creo que ahí hay una base muy rica para que podamos ser, digamos, capaces de transformar y de como país. Nosotros hace muchos años, yo creo que a través de la historia nos hemos dado cuenta que tenemos recursos increíbles, que tenemos gente maravillosa, que tenemos la capacidad de ser ingeniosos, que somos curiosos, que somos recursivos. Eso me parece que es un poco habilidades que están en el ADN de nuestro país, de nuestra gente. Eso lo reconocen por fuera de nuestros países cuando hablan de los colombianos como personas que están inmersas en el campo profesional y laboral. Pero yo creo que el liderazgo y la responsabilidad que tienen, de hecho lo que ustedes hacen en el colegio también es interesante, y es mostrar, ¿cierto?, que somos capaces de transformar, de recrear, de construir y de proponer ideas que nos ayuden a creernos eso. Creo que ahí es donde está la gran responsabilidad. O sea, es decir, nosotros sabemos que tenemos unos problemas que son históricos, y eso es importante reconocerlo y hay que tenerlo muy presente. Pero también la labor del líder es darse cuenta que cada uno, el que emprende un liderazgo, cada aporte de ese liderazgo desde cualquier escenario
nos va a ayudar a transformar y a construir el país que realmente necesitamos. Es un país que brinde oportunidades y que sea equitativo para todos. Entonces, desde ahí me parece que el liderazgo es fundamental. En definitiva, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en un comentario que me gustó mucho y habla sobre la capacidad de nosotros como colombianos de salir adelante, de emprender. Definitivamente somos un país muy resiliente, que se ha enfrentado a muchas adversidades, pero poco a poco nos hemos ido ganando ese respeto, ese cariño y ese puesto muy bien merecido en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo en general. ¿Tú crees que de pronto cuáles son las mayores dificultades que tú ves a nivel Colombia en cuanto al liderazgo y la representación exterior? Yo estoy totalmente de acuerdo, Rocío, convencido en que lo que más nos ha hecho daño como país es el liderazgo negativo. Ese es otro tipo de liderazgo. Entonces, cuando una persona, hoy lo llaman se viraliza el concepto de que rompió una estación de Transmilenio, pero nos pareció divertido y se comparte y nos reímos y se vuelve jocoso, pero nos deja ese estigma, ¿no? De que nosotros dañamos lo nuestro. O cuando, por ejemplo, nosotros le hacemos apología a liderazgos que fueron bastante destructivos en su momento, en la época más violenta del siglo pasado, y le hacemos apología a ese líder y nos sentimos orgullosos de ese líder, también un poco dañando las personas que trabajan en un liderazgo más constructivo. Entonces yo creo que la primera responsabilidad de todos, y creo que de todos, hablo incluso de los jóvenes y las nuevas generaciones, la generación táctil, es que esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, reunirnos para hablar de liderazgo, o esas experiencias que son digamos, retadoras, o esas experiencias que son transformadoras, o aquellas experiencias que, como lo decía, son resilientes y las mostramos y las proyectamos y las trabajamos y las compartimos, nosotros logramos un poco también sopesar esa otra visión que a veces se vuelve un estigma y es una carga durísima. Entonces nos ha llevado muchos años quitar los estigmas que van y vienen, porque pareciera que también nos gusta un poco jugar con eso. Entonces aquí viene la respuesta, y es trabajar para que el concepto de base sobre el cual conocen a nuestro país, conocen nuestras riquezas, conocen nuestra gente, conocen nuestro talento, no se vea enmarcado simplemente por un estigma, sino que además sea capaz de leer toda la multiculturalidad que hay en Colombia. Entonces me pienso un poco la costa y toda su riqueza, me pienso el Pacífico y toda su riqueza, su música, ¿cierto? Toda su riqueza biocultural, me pienso también un poco el centro, entonces me pienso también la cordillera, me pienso Boyacá, me pienso Cundinamarca, me pienso los Santanderes, me pienso Manizales, me pienso un poco todo, o sea, es decir, empezamos a hacer unas lecturas de nuestro país y decimos, oiga, pero Colombia es mucho más que esto que a veces leemos, y es un argumento básico, muy simple, pero que con este estigma es muy difícil a veces poder cambiar. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de todos nosotros. En nuestro país. Y antes de que quisieras comentarnos un poco más al respecto, si así lo deseas, ¿tú creerías que el problema de esos líderes negativos está en ellos o también en las personas que los siguen? En el criterio de las personas que siguen a esos líderes negativos. Yo creería que está la responsabilidad de todos, en esencia es de todos, y yo creo que cada uno de nosotros somos líderes chiquiticos en el microsistema en el que vivimos. O sea, piénsense su casa, ¿cierto? Piénsense un poco cómo está el hogar de cada uno de nosotros. Si ese hogar está un poco desbaratado, porque soy desordenado, sucio, porque no aporto, porque perdí el año, por todas esas cosas, pues algo no está funcionando. Veamos comportamientos, acciones que claramente se pueden revisar como destructivas, dañinas, negativas, ¿cierto? Que estigmatizan, que utilizan la violencia para que estos mensajes calen, o que definitivamente segregan, es decir,
como que beneficia a unos, pero a otros claramente los deja muy rezagados, ahí está pasando algo. Entonces yo creo que es un problema de responsabilidad colectiva. Por un lado, las personas que son referentes, que construyen música, que construyen arte, que construyen mensajes, que viralizan ideas, tienen la responsabilidad de discernir. Yo creo que esa capacidad está en todos nosotros. Yo creo que eso nos da ese espacio que llamamos educarnos. Uno se educa para saber elegir, y cuando uno elige puede anticipar si las consecuencias son negativas o las consecuencias son constructivas. Pues yo tendría que replantearme ese concepto, pero también le haría un llamado a todos los jóvenes, y creo que ahí podemos tener cambio. Creo que la juventud tiene una condición, y es que muchas veces tienen la posibilidad de ser curiosos, pero también de cuestionar. Yo les invitaría para que se cuestionen siempre eso. O sea, de base vale la pena, digamos que resaltar esas actitudes del líder cuando claramente está deteriorando y dañando nuestra sociedad. Valdría la pena darles likes, darles me gusta, comentarlos, sabiendo que ya es un negocio que genera miles y millones de recursos, cuando claramente sé que lo que hace es deteriorar esa visión de país. Yo creería y apostaría un poco a eso, a que seamos realmente muy cuestionándonos. Hay personas que no les interesa, digamos, como cambiar esa visión. También están otros que sí están interesados en mostrar que hay formas diferentes. Sí, entonces también estaríamos un poco hablando de un fenómeno de romantización de la violencia en Colombia, cómo repensamos el país a lo largo de la historia. Y hemos pasado de ver a la violencia como algo terrible a verla un poco como otra forma de lucha. Entonces hemos construido este mito del fuego con fuego. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo en que hay muchísimas cosas que rescatar en el país, muchos territorios de cambio y características representativas de las regiones muy interesantes. ¿Nos podrías contar alguna experiencia sobre estas regiones? Yo les podría contar, digamos, liderazgo que le permite a uno conocerlo. Yo, por ejemplo, estuve en el Chocó, estuve haciendo unos procesos allá, y uno llega al Chocó, digamos, y se da cuenta que hay una diferencia grandísima cultural, pero también hay unas, digamos, diferencias económicas, hay unas diferencias sociales. Quibdó, por ejemplo, es una ciudad que no tiene acueducto, por ejemplo. Que eso es claramente, para ser ciudad capital, lo pone en desventaja y nos hace pensar, wow, hay situaciones que son diferentes, pero también tienen otras cosas que a veces uno, si se adentra y se pone a mirar, hay unos saberes culturales bien interesantes. Ellos tienen también esa preocupación que eso no se pierda. Porque en eso, digamos, que les ha permitido tener una identidad como pueblo. Yo creería que eso también es muy interesante, y es, hablemos de la identidad que cada uno tenemos como personas, hablemos de la identidad del líder que está haciendo cosas en un colegio, hablemos del líder que está haciendo cosas en su casa, hablemos del líder que lo aprendió a hacer en el colegio, pero ahora lo hace en su barrio, hablemos del líder que empezó viendo problemas solucionables en el colegio, pero que ahora lo hace para su ciudad o para su país. Entonces, yo creo que es eso, es cuando nosotros nos atrevemos a ver un poco la riqueza cultural que hay en nuestro país, incluso en el mundo, empezamos a entender que hay otras formas de pensar y hay otras formas de mirar la vida, y que nos permiten ayudar a que el liderazgo sea también creativo, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que tiene el país, de cómo cuando conectamos con nuestros saberes enriquecemos nuestras habilidades de liderazgo. Yo también comparto esa opinión contigo respecto a que
identidad, se ha perdido la identidad y se ha perdido la tolerancia. Pero también es lamentable visualizar cómo, no solo en esta nación, sino en muchas otras, los líderes y sus trabajos, sus labores, se vuelven totalmente irrelevantes, o sea, son totalmente irrelevantes y no dejan de serlo sino hasta que se vuelven mártires, cosa que es totalmente lamentable para asumir cómo es de tolerante un pueblo, cómo es de que De leer la realidad en la que nosotros hoy construimos liderazgo desde la escuela, ¿no? Y es difícil también de entenderla y es dura, ¿no? Y es ver que hay personas que han tenido ideales, conceptos, formas, estilos o un propósito, un modelo de país y que no se les ha permitido. Yo creo que acá tenemos que, desde la escuela, empezar a poder discutir temas de gustos, de ideas, de música, de cualquier ámbito, y que podamos ser diferentes sin que seamos enemigos. En ese momento en el que nosotros podamos reconocer que hay una diferencia conceptual, dogmática, ¿cierto? En términos de habilidades, en términos de propuesta, y que podamos, incluso en términos, por ejemplo, de tal equipo, a ti te gusta tal, y podamos discutir alrededor de eso, y que eso no necesariamente nos haga enemigos, ¿cierto? Eso nos ayudaría muchísimo a evitar que eso se propague, y es ver que habían posibilidades de líderes, pero que lamentablemente no pudieron explotar todo ese potencial y esa riqueza, porque sencillamente no estamos preparados como sociedad para poder escuchar y debatir, sino que sencillamente apenas nos vemos que yo soy rojo, tú eres negro, entonces ya estamos siendo enemigos, pero nunca nos hemos preguntado ni siquiera el por qué, de base dónde surge esa diferencia. Y cuando las discutimos y las planteamos, decimos, ok, son dos orillas diferentes, pero vamos para el mismo lado. O sea, el fin es el mismo, lo que pasa es que estamos tomando métodos diferentes. Entonces, yo creo que es una invitación desde la escuela. ¿Por qué? Porque es en la escuela en la que nosotros empezamos a construir un sistema de creencias, ¿no? Ya es adulto. Debatir y podemos construir ideas sin que eso necesariamente nos haga enemigos. A ti te puede gustar el cabello largo, a ti te puede gustar corto, a ti te puede gustar el cabello mono y a mí me puede gustar negro, a ti puede gustar el fútbol y a mí el voleibol, pero eso no necesariamente nos hace enemigos. Y eso yo creo que ustedes lo ven en el salón de clases. A veces cosas que realmente no son tan determinantes nos ponen en orillas que ya es un poco inviable la comunicación. Entonces terminamos cortando con un amigo o con un grupo y entonces nos aislamos y tenemos unos grupos más pequeños, pero ese grupo tiene un concepto de este otro grupo que es ya un concepto bastante negativo, pero nunca nos ponemos a preguntarnos y a debatir si realmente hay una base que nos lleve a hacer de esa diferencia un escenario violento. Entonces la invitación es esa. Yo creo que desde el colegio ustedes pueden plantearse la posibilidad de ser personas que tengan criterio, que tengan la posibilidad de expresar, pero que también tengan la posibilidad de escuchar al otro y de reconocer en el otro diferencias y de reconocer cuando hay ideas que pueden ser tomadas en cuenta. Cuando logremos eso nosotros y superemos esa, digamos, ese aspecto que nos hace un poco radicales en nuestras posturas y en nuestras orillas, lograremos construir. Y eso creo que es la mejor forma para evitar que grandes liderazgos terminen truncados. Wow, de hecho, analizando tu comentario, se puede sentir como aún siguen, como hay personas que están necesitadas de paz. Que tanto necesitamos, pero al parecer no entendemos, porque nuestra historia nos ha demostrado que al parecer nos divertimos de polarizarnos o nos divertimos de discutir
y la violencia ha sido un reflejo de todo eso. Y al fin y al cabo, aún así sea esperanza lo que se deposite, es cierto que tenemos que darle mucha relevancia a la educación, ¿no? A la educación de la paz. Yo creería que sí, yo estoy totalmente de acuerdo en esa línea. Me parece que nosotros estamos en la posibilidad, ¿cierto? Como jóvenes, como estudiantes, de construir un liderazgo que evite radicalizar la idea, es decir, el concepto, que solamente esta es la forma de lograr esta logro, entonces anular al otro. Yo creo que la educación nos debe llevar, sí, a conocer todas las áreas del saber, porque son necesarias, porque ahí es donde nosotros desarrollamos toda nuestra capacidad cognitiva, toda nuestra capacidad intelectual, y luego estaremos encargados de realizar y de dirigir grandes proyectos. Pero por el otro lado, ¿cierto? Creo que tenemos que empezar a pensarnos que somos una generación que ha visto cómo sus abuelos superaron escenarios de violencia, cómo nuestros papás también estuvieron en épocas duras de conflicto y cómo nosotros tenemos la posibilidad de mirar diferente. Es difícil porque nuestra historia como país ha sido una historia atravesada por sido capaces también de avanzar. Y hay una digamos, como una paradoja, ¿no? Y es hacia qué lado me muevo y cómo lo propongo, porque yo entiendo, digamos, un poco a veces la mirada que tenemos y es cuál es la metodología que tenemos como líderes para mostrarle a nuestra sociedad que hay formas diferentes de hacer las cosas y que esas formas diferentes nos pueden unir y pueden hacer de nuestra sociedad un entorno que sea más propositivo. Sí, suele pasar mucho. Digamos, aquí en mi hogar convivo con 4 generaciones distintas y a veces resulta muy difícil generar estos espacios de paz, ejercer el liderazgo que a lo mejor ya tengo interiorizado desde el colegio. Pero si algo podemos estar de acuerdo a pesar de ser diferentes es en la búsqueda de una paz, en la búsqueda de un mejor país. Entonces, pues eso es un llamado también a la juventud para que se replantee el país, no desde la violencia, sino también de cómo la paz ha logrado también trascender fronteras, ha logrado también trascender todas las generaciones y ha logrado crear métodos que, aunque diferentes, pueden llegar a la misma conclusión, como tú mencionas. ¿Algún mensaje específico para nuestros oyentes? Bueno, yo digamos que hay varios, ¿no? El primer mensaje que yo les diría es realmente digamos que hagamos un ejercicio de interiorizar y de pensarnos como de manera individual. Me preguntaría, bueno, Carlos Alberto, ¿cómo le gustaría verse en cierto periodo de tiempo? Yo soy una persona que vengo del campo, soy el tercero de 7 hermanos. De SEMA, y ese es mi hogar. Y a mí, pues mi papá claramente me dijo, bueno, no puedo más. Yo dije, debe haber una forma en la que yo pueda profesionalizar mi saber, debe haber una forma en la que yo pueda acceder a educación superior y debe haber alguna forma en la que la pueda patrocinar, que era bien difícil. Entonces, digamos como que esa fuerza interna le dice a uno, voy a lograrlo. Y a veces el panorama puede que sea un poco difícil, puede que uno lo mire y lo plantee y le ponga números y cifras y diga, esto es inviable, pero también a veces esa pasión es la que le lleva a uno a decir, voy a intentarlo, voy a hacerle. Puede que tenga un camino que no sea bastante claro, pero lo voy a hacer. Lo siguiente que les recomendaría a toda persona que transita por la escuela es que ahí es donde surge la pasión por el proyecto de vida. No necesariamente el liderazgo, pero sí por su proyecto de vida, y es aquello que les gustaría ejercer toda su vida, y es, piénsenselo ya, no importa que estés en sexto, ¿qué les gusta más? ¿Cuál de las áreas del conocimiento les apasiona más? ¿Cuáles de los momentos de la escuela les gusta más? Hay una periodista que es bien interesante y se preguntaba, bueno, ¿y usted cómo descubrió que le gustaba presentar noticias? Dijo, no, yo disfrutaba las izadas de bandera.
me gustaba presentarlo. Si uno se pone a pensar y le pregunta a los chicos, ¿a usted le gusta una izada bandera? Más de uno diría, siguiente pregunta, como que no lo disfruto tanto, como que una fila, como que, pero a ella le gustaba mucho. Entonces, descúbranse en función de lo que ustedes les apasiona y les gusta. Los otros sean curiosos, definitivamente no se queden con lo que nos dan en la casa o en el colegio, sino indaguen, o sea, tenemos medios para hacerlo. Y lo tercero, realmente, digamos, yo les invitaría, y esa es por la que quiero, es creamos en los demás. Si hay una persona que sobresale por alguna cosa en mi casa, ¿cierto? Que a veces un poco vemos que alguien está haciendo algo por salir adelante y como que vamos ahí, como que le dañamos su ilusión. No, permítanle, así sea un sueño que desde mi mirada sea es su sueño, permítanle creer y permítanle verse reflejados en lo que realmente les apasiona. Y pues nada, yo les enviaría un saludo especial, les diría que yo estoy seguro que cada uno de nosotros, aunque somos un punto en el universo, estoy seguro que si nos empezamos a conectar en función del cambio y la transformación, podremos mostrarle a las siguientes generaciones que fuimos capaces de mejorar un mundo que estaba en un momento crucial por todos los aspectos que hemos mencionado, pero que podemos cambiarlo, y esa sería una ventaja muy importante para decir nuestro legado fue diferente. Wow, gracias por tu mensaje, que realmente yo lo veo muy que has dicho respecto al pensamiento crítico, de dudar lo que se nos comenta también, y la esperanza de dejar un legado, y un legado que sea bueno. Es que realmente gracias por tu mensaje. No, a ustedes les agradezco mucho por la invitación, los felicito por este espacio, les valoro mucho la iniciativa, porque desde este lado también me he planteado desarrollar alguna idea, y cuando uno la está ejecutando pues vienen muchas cosas que a veces lo hacen difícil, pero a veces también lo hacen bastante retador. Entonces, a las personas que están escuchando les envío un saludo enorme. Soy Carlos Alberto Rodríguez. Y lo que tenemos como intencionalidad o como base es desarrollar acciones de formación alternativa para que los niños, niñas y adolescentes sean dueños de su destino, y es buscar que ellos se descubran a sí mismos. Es decir, que necesitamos que alguien nos acompañe y nos lidere, pero que en algún momento nos demos cuenta que somos capaces de autogobernarnos, de decidir, de pensar y de elegir. Entonces, un saludo muy especial, y cada vez que me necesiten acudiré con el mayor gusto a sus espacios, que por supuesto me encanta. Muchísimas gracias también a ti por dar la oportunidad de conocer tus historias, tus pensamientos, todo respecto al liderazgo. Espero que sea un mensaje motivador para quienes se quieran introducir a este mundo de crear nuevas cosas y sobre todo de soñar, como ya mencionabas, y por supuesto la autonomía y el reconocimiento personal se tiene que tener muy en cuenta. Muchísimas gracias, nuestro tiempo ya se está acabando, pero nos encantaría volver a tenerte de nuevo si tenemos la oportunidad, y realmente eso ha sido muy constructivo para todos aquellos que nos escuchan. Muchas claro gracias. Que sí, muchas gracias. De hecho, todo lo que nos has dicho ha sido un aporte grandísimo para nosotros y para todos nuestros oyentes. Así que, como ha dicho Alejandra, esperemos que podamos tenerte una nueva ocasión. Pero nuestro tiempo ya se está acabando, así que gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. ¿Y deseas dar un último mensaje, Alejandra? ¿O Carlos? Pues nada, mi mensaje para todos es que hoy por hoy nos conectamos a un clic. Entonces les envío un abrazo y les saludo, y cualquier invitación estaré muy pendiente. Un abrazo para todos. Gracias, sean felices.